Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a todos por asistir. Gracias a los organizadores de IFX Expo Latam. La verdad ha sido un gusto ver cómo está creciendo el interés por la industria del trading online en México. Y pues bueno, tenemos preparado un panel inicial para hablar de la inclusión financiera, de la adopción tecnológica de este tipo de herramientas nuevas y pues para platicar un poquito, introducir al público a este tipo de temas que, bueno, y esperemos este tipo de conversación se va a estar extendiendo a lo largo de los 2 días del evento. Tenemos a 4 panelistas destacados que nos hicieron el favor, el honor de acompañarnos. En primer lugar, quiero presentar a Lilian Pintor, que es Head de Trading de Viva, que es la Bolsa Institucional de Valores de México. Muchas gracias, Lilian, por acompañarnos. También tenemos a Bernardo de la Vega, que es director de Gobernanza Corporativa de Ernst Young. Muchas gracias, Bernardo, por acompañarnos. Y bueno, tenemos a 2 periodistas también pues destacadísimos dentro del medio de negocios en México. A Armando Tobar, editor de Fast Company, muchas gracias. Gracias. Y a José Roberto Arteaga, editor en jefe de Forbes México. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Carlos, un gusto enorme. Y pues bueno, yo la verdad no quiero quitarles tiempo para aprovechar a escuchar a nuestros expertos del panel. Voy a dejar a Roberto que introduzca el primer tema que teníamos preparado para la discusión, que es la educación financiera y la inclusión financiera en México. José Roberto, adelante. Yo creo que todos los inversionistas reconocen que es de vital importancia conocer este tipo de herramientas y precisamente están nuestros expertos para hablarnos de este punto y me gustaría arrancar con Lilian. Lilian pertenece precisamente a Viva, que es una institución que se ha encargado precisamente de promover la educación financiera en México, de acercar al público mexicano a los mercados financieros. Así que, Lilian, me gustaría arrancar esta ronda preguntándote ¿qué papel está jugando el día de hoy la educación financiera de cara precisamente al público mexicano para atraer a inversionistas, nuevos inversionistas en el mercado? Lilian, por favor. Claro que sí. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Qué bueno que nos acompañan. Les voy a hablar un poquito de Viva. Viva es la segunda bolsa de valores en México. Nosotros llegamos a México en 2018. En México había un monopolio en donde nada más existía una bolsa de valores y Viva llega a romper con eso. Para nosotros es primordial la educación financiera en México y es por eso que nos enfocamos muchísimo en estar en estos programas, hablando de qué se está haciendo en México, qué está pasando, cómo funciona, qué hace una bolsa de valores, todos estos temas. Nosotros tenemos un programa de educación financiera en la bolsa, en donde buscamos llegar a estudiantes que pues desde ahí queremos que crezca toda esta información y que sepan cómo empezar a invertir en una casa de bolsa, cómo empezar a invertir su dinero, cómo ahorrar, qué son los ETFs, cómo se opera todo eso. En Viva hay un programa que se llama Embajadores Viva Universitario, que de hecho yo estuve ahí y pues este programa es para todos los estudiantes, para que vayan empezando a saber cómo funciona, qué es la bolsa, qué hacer. Y en este programa tienen el acceso a poder ir a las oficinas de Viva, tienen el acceso a estar con directores, participar en diferentes eventos y sobre todo en difundir la educación financiera, ¿no? En este programa puede participar cualquiera. Les invito también a que se metan a investigar qué es, cómo funciona. Y pues básicamente hemos empezado y hemos estado en eso. Estamos haciendo cursos de cómo invertir, qué es invertir. Todo eso es para nosotros primordial y pues la educación financiera creemos que es la semilla para empezar a invertir tu dinero y a crecer sobre todo, ¿no? En este tema. Muchísimas gracias, Lilian.
Y me gustaría también en esta segunda parte preguntarle a Bernardo. Bernardo, por supuesto, en esta primera ronda que te presentes, nos cuentes un poco también de lo que haces, que es muy importante, y nos hables acerca de la relevancia que tiene en este caso no solamente la educación financiera, como comentaba Lilian, sino el papel que juega México dentro del trading. Creo que es muy importante este papel que está jugando y sobre todo pues la forma en que México avanza a través de esta educación financiera. Así que bienvenido, por favor. Claro que sí, José Roberto, agradezco mucho a todos por estar en este panel tan importante. Yo lidero la práctica de gobierno corporativo y soy champion de ofertas públicas en EY México. Y la verdad es que nos falta mucho todavía en México en materia de desarrollo. Yo estoy feliz y encantado y estuve ahí cuando Viva nació, por ejemplo, como la segunda bolsa, como bien comenta Lilian. Se apostaba a este boom de repente del mercado de valores en México y de alguna manera tanto los temas regulatorios, las diferentes presiones del mercado, hay algunos temas pues desde políticos, ahora tenemos el tema de los aranceles, por ejemplo, con Donald Trump. Entonces, toda esta incertidumbre ha complicado ese boom que estamos esperando y que se va a dar. Estamos seguros que en algún momento va a llegar ese boom del mercado de valores en México y que seguramente se desencadenará también hacia el resto de Latinoamérica. Y en temas de todavía de educación financiera también nos falta bastante. Hace poquito, de hecho, uno de mis primos, que es bastante menor que yo, me daba una clase sobre criptos, ¿no? Y yo le decía, oye, ¿y qué sabes de repente de las fibras? ¿Qué sabes de los ECADES? ¿Qué sabes de...? Hazte de cuenta que le hablé en chino, ¿no? Así como él me habló en criptos y yo me quedé así de, ah, caray, ¿de qué me está hablando? Él, lo mismo, pero no tenía idea ni siquiera de que era un CT, ¿no? Entonces, creo que el tema de trading se está moviendo mucho de repente por modas, de repente por lo poco que sabemos y el poco acceso que tenemos a diferentes fuentes. Y en México creo que, resumiendo un poquito, faltan dos cosas. Uno, el desarrollo todavía más profundo del mercado de valores, que haya más liquidez dentro de ese mercado, pero también falta el público inversionista, yo le llamo el inversionista a pie o retail, ¿no? Que al final del día son estos inversionistas que así pongan 50, 100 pesos, 1000, ¿no? Ya varios miles, van de repente dándole forma a una nueva forma de financiar a las empresas en México, accediendo a nuevas y más modernas, fuentes de financiamiento. Muchísimas gracias, Bernardo. Pues otro de los temas que me parece que son fundamentales para esta discusión y para empezar a introducir el tema del trading online en México es justamente el aspecto tecnológico, ¿no? Lo platicábamos el día de ayer. Hay pues una disrupción tecnológica transversal en todas las industrias ahora con el desarrollo de inteligencia artificial y bueno, muchos otros, la propia tecnología de blockchain. Entonces, quería pedirle a Armando pues bueno, que haga las preguntas que le parezcan pertinentes para nuestros representantes de la industria. Y pues bueno, adelante Armando, muchas gracias. Ante sus ojos, justo, ¿qué componentes tecnológicos son los que nos están ayudando a propagar la educación financiera y también democratizar el acceso a este tipo de herramientas? Mira, yo te puedo decir que veo cada vez más personas utilizando la inteligencia artificial generativa para analizar información de criptos, de diferentes temas de trading, en donde tenemos estos robo-advisors que nos están diciendo hoy cuándo invertir, cuándo desinvertir, cuándo movernos hacia otras posiciones, pero desafortunadamente también están empezando como a educar a la gente a irnos por ahí y que alguien más decida por nosotros, ¿no? Entonces va en contra del primer tema que hablábamos, que es el tema de la educación financiera, y es, oye, ¿para qué estudio más el tema? ¿Para qué me preparo más? Sí, pues puede ChatGPT decidir por mí y decirme cuándo es el mejor momento para invertir y cuándo salirme, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el seguir utilizando las herramientas. Veo que aquí está lleno de aplicaciones y lleno de proveedores que no nada más te dicen, oye, invierte con nosotros, sino que te dan todas las facilidades, todas las herramientas para poderlo hacer a través de plataformas tecnológicas. Y de igual forma, en lo que estábamos comentando, claro que esto se ha visto en los números, ¿no? En 2020 nosotros cerramos con 900,000 cuentas en una cuenta en una casa de bolsa y en el cierre del 2024 ya estamos cerca de los 15 millones de cuentas de retail que ya abrieron sus cuentas en una casa de bolsa
y que están a punto de empezar a invertir, que ya empezaron, que a lo mejor son cuentas de 100 pesos, 1000 pesos, 10,000 pesos, pero ya estamos llegando a 15 millones de cuentas. Creo que ahí se ve suficiente el cambio que hemos hecho y cómo estamos creciendo en ese sector. Y creo que se ve cómo las casas de bolsa y estas diferentes instituciones han implementado la tecnología, que no sé si ustedes se acuerdan que antes para abrir una cuenta en una casa de bolsa tenías que tener tu contrato de tu casa, casi, casi. Y mucho dinero. Y mucho dinero, es correcto, ¿no? Que antes te decían, para empezar a invertir necesitas mucho dinero y eso se ha roto totalmente, ¿no? Ahorita con 10 pesos, 100 pesos puedes comprar una acción, puedes comprar un cuarto de una acción. Entonces creo que esa tecnología se ha visto en estos números, que ya estamos en 15 millones, eso es muchísimo. Si ven la gráfica es exponencial totalmente. Y esas cuentas que están empezando necesitan educación financiera. Necesitan saber qué es una fibra, qué es un SECAVE, qué es un ETF, qué es un precio intradía, cuándo entrar, cuándo salir, pues para que no perdamos esas cuentas y esas cuentas no pierdan su dinero, ¿no? Entonces, para eso es tan importante la educación financiera en México. Para nosotros es súper importante pues que esas cuentas sigan creciendo y que esas cuentas entren al mercado sabiendo qué están haciendo sobre todo. ¿Cuál perciben como el principal obstáculo para que la gente termine de involucrarse y de abrazar este sector? La falta de educación, totalmente la falta de educación de justo, no sé, seguro ustedes lo piensan, yo también lo pensaba, incluso que yo estudié finanzas, ¿no? Necesito mucho dinero para empezar a invertir o qué miedo, es una apuesta. Mañana ya no voy a tener mi dinero, ¿cómo me lo deposita el banco? Todo eso, esa falta de saber cómo funciona todo el sistema financiero de cuándo te depositan tu dinero, cómo funciona, cómo se abre, todo eso creo que es lo que impide totalmente el flujo en el sector financiero, totalmente. Sí, considero que no debemos dejar atrás también los temas culturales. Vivimos en un país en donde todavía falta mucha bancarización. Vivimos en un país en donde todavía nos da miedo comprar online de repente en algunos lados, ¿no? Entonces, todavía conozco personas que dicen, oye, qué miedo comprar en X portal, incluso de los de renombre, ¿no? Me van a robar mi dinero, me van a clonar mis datos. Entonces, ahora imagínate decirle, pon tu dinero en una aplicación, donde va a poder crecer y va a poder, pues qué miedo, ¿no? Entonces, definitivamente es algo que con el tumbaburros o con educación vamos a poder ir quitando del mapa Siempre. y eliminando el tema cultural. Y conforme van llegando estas nuevas generaciones que están más abiertas, ahora veo chicos que incluso lo toman como algo divertido. Sí. Oye, es como como el ir al casino, ¿no? De los tradings y empezar a jugar ahí con mi cripto y cómo se mueve. Y digo, si lo podemos lograr hacia otro tipo de instrumentos financieros, estaría increíble. 100%. Y también quiero contarles una anécdota. Una vez en un taxi en Nueva York, yo vi que el taxi estaba tradeando, literal, ¿no? O sea, qué cañón el cambio de cultura de países, que obviamente eso no pasa en México y qué padre que en algún futuro pasara ahí el tema del día al día con tu Uber, con tu taxi, fuera de, ay, ¿en qué estés invirtiendo tú? ¿No? O sea, es el cambio de mentalidad de países, de cultura financiera, que ahorita seguramente todo el mundo está hablando de qué está pasando, los aranceles, y tienen una cultura muy informativa en estos sectores financieros totalmente diferente. Buenísimo, gracias. Oigan, y hablando de que de hecho ya nos adelantamos un poco, pero pues justamente todo creo que termina dirigiéndonos hacia cuáles son los retos principales que le vemos a esta industria y también cuáles son las oportunidades que están viendo ustedes como pues líderes del sector. Ayer que platicábamos un poquito salió el tema cultural un poco que mencionaba Bernardo. Y también creo que hay un tema de desconfianza un poco hacia las nuevas tecnologías. Está también el aspecto regulatorio. Digo, hay muchos aspectos que no vamos a alcanzar a platicar a profundidad aquí, pero bueno, me gustaría saber su opinión de los cuatro sobre cuáles creen que sean las principales oportunidades y retos que se vienen para la industria del trading en México. Bueno, pues personalmente creo que otra vez hay que ir construyendo un pastel más grande
en el que podamos después participar todos y que haya más materia para trading, ¿no? No nada más de nuevo, en estas cosas que se han puesto de moda, sino en otro tipo de instrumentos financieros. Y ahí me encantaría que Lilian nos complemente, porque sabe más que yo en la materia, pero viene el tema de la emisora simplificada, por ejemplo, que va a volver mucho más democrático y más abierto el acceso a las bolsas de valores, por lo menos en México, para las empresas, tanto las medianas como las que tienen mucho potencial. Entonces, por ahí estamos cocinando una base más grande, por un lado. Por el otro lado, las firmas, las bolsas, las universidades, estamos muy comprometidos con llevar esta educación financiera a las nuevas generaciones. Y entonces, como que va a llegar esta coyuntura de pronto que pudiera ser la coyuntura perfecta entre un público mejor informado, dispuesto a invertir, y una base más grande en dónde invertir. Entonces, creo que esa mezcla podría ser muy interesante. Lilian, no sé si quieras complementarnos del chisme de las emisoras. 100%. Creo que la innovación tiene que también abarcar la regulación, ¿no? Creo que nuestras leyes también tienen que cambiar, nuestra regulación tiene que cambiar, todo se va innovando y se va modernizando, y creo que en México está justo en ese paso, ¿no? Estamos un poquito atrás, por ejemplo, Brasil, ¿no? Nos comparamos mucho con Brasil, que es un país bastante similar a nosotros, es una economía emergente, pero nos lleva 3 veces el camino, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho ellos que nosotros nos falta? Creo que es totalmente en el tema de la regulación, que va avanzando y que ahí va, pero necesitamos también picarle a eso, como lo dices, con nuevas estrategias de que, ok, no tenemos empresas que tengan este apetito para salir al mercado de esta forma que funciona, vamos a ver cómo sí funciona, ¿no? Vamos a ver cómo funciona en México. No tiene que ser igual que en otros países, pero innovar en esa forma, ver cómo podemos todos irnos a este lado y justo no repartirnos el pastel, sino que haya más pastel para todos, ¿no? Y creo que eso también, pues lo vemos aquí, hay demasiada competencia, y la competencia hace que seas mejor todo el tiempo, que te innoves todo el tiempo, y que al final el consumidor va a ser el que tenga esa satisfacción de que tú eres mejor en todo, estás innovando en todo, y eso es lo que buscamos también nosotros, porque ya no competimos nada más como México, como país, como bolsa, ya competimos pues con todo el mundo, ¿no? En un mundo globalizado, ya es totalmente la competencia abierta. Entonces creo que creo que ahí vamos, creo que vamos por el buen camino, y totalmente, o sea, en el tema, estamos 100% al lado de los consumidores y de nuestros clientes para que puedan llegar al mercado, 100%. También, ustedes, Roberto, Armando, nos interesa mucho escuchar su opinión como observadores profesionales, ¿no? Desde fuera de la propia industria. Ayer también comentábamos que por ahí en México ha habido pocos IPOs realmente recientemente. Hay un tema cultural, hay un tema tal vez institucional de desconfianza. En fin, ustedes desde fuera como observadores, ¿cómo están viendo estos retos y desafíos para la industria? Mira, ahorita justo lo que comentabas, este exceso de oferta de repente podría ser muy intimidante para un público que no está bancarizado, que no está muy familiarizado con los sistemas financieros. Creo que ahí hay un reto que explorar. También se abren oportunidades para los jugadores grandes que empiezan a ver estas nuevas funcionalidades, estos nuevos beneficios que le están dando los jugadores chicos a la población que se está involucrando ahora con obtener rendimientos en cuentas que antes, para tener acceso a ese tipo de servicios, había que tener cierta cantidad de dinero. Entonces ahí hay como una oportunidad grande. El chiste es comunicarlo y tener como este contacto con la audiencia, y que quede claro cuál es tu diferenciador y cuál es el beneficio que estás aportando. A mí me parece maravilloso estar aquí, porque esto es una ventana que los periodistas tenemos para poder ver el mundo. Al final de cuentas, esto es una muestra representativa de lo que ocurre, y me parece muy interesante porque al final de cuentas demuestra que hay un interés muy importante en México como mercado. Sin embargo, México sigue siendo todavía un mercado potencial que no detona precisamente todo este movimiento. A mí me parece muy interesante que, aparejado precisamente al apetito de inversión de muchos mexicanos, que al final de cuentas se debe entender que también la estructura poblacional
tiene grandes necesidades y que al final de cuentas enfrentaremos en unos años seguramente una gran problemática por las pensiones y por todo lo que está ocurriendo en el panorama general de la economía, personas que requerirán precisamente una cultura de inversión para poder complementar los recursos que el Estado y que otras personas puedan darles a través precisamente de su propia iniciativa de inversión. Entonces, un punto muy interesante, y a mí lo que me despierta un interés y me fascina mucho es que estoy viendo un movimiento muy importante de fintechs. Creo que anteriormente estábamos dejando solamente este papel en dos jugadores que son potenciales, que es el sector público y el sector privado. Y en el caso de los bancos, pareciera que los bancos estaban alejados de la población. Y todavía el día de hoy parecieran estar alejados porque hoy las fintech tienen un papel muy importante y sigue siendo relevante su función porque creo que se van a convertir en el camino para que las personas que ocupan estos nuevos servicios, entendiendo las necesidades que ellos tienen por parte de compañías, no solamente internacionales que vengan de Europa y Estados Unidos, sino empresas que están haciendo en América Latina, están creando un ecosistema de inversión en donde el día de hoy estas fintech están dando paso a crear bancos, a poder tener captación, al poder flexibilizar la ley que hoy está vigente, el poder hablar con los reguladores como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para poder potenciar la inversión. Así que yo creo que México tiene la gran oportunidad de vencer este paso que siempre tenemos entre sí lo podemos hacer, no lo podemos hacer, y creo que gran parte de esto radica en atender a las necesidades de esta población actual, pero también atender a las nuevas generaciones que vienen. Yo creo que es indispensable que estos temas se lleven a las escuelas y que los niños puedan aprender a invertir como si estuvieran haciéndolo en un juego, como el taxista que está en Nueva York invirtiendo, que un niño pueda ver las posibilidades de invertir con herramientas. Al final de cuentas, la educación financiera es la única forma de alcanzar la libertad en un país como México y a nivel internacional. Así que yo creo que esa es la visión como periodista que tengo. Gracias. Y ya, para terminar, ahorita te cedo la palabra, Bernardo, pero para terminar también les quería yo plantear una pregunta que también puede ayudar a que continúe esta conversación más allá del panel, que es ¿por qué los mexicanos deberían de empezar a moverse a este tipo de esquemas de inversión, digamos, que son más flexibles y en los que uno mismo también tiene la responsabilidad de cuál es la estrategia que va a seguir como inversionista? Pero creo que querías complementar algo antes, ¿verdad? Sí, nada más complementando lo que decía José Roberto, también mencionar que vienen muchos cambios regulatorios relacionados con sostenibilidad. Las empresas solían moverse y el mundo financiero y bursátil se movía alrededor de la información financiera. Ahora, con las nuevas normas de información sostenible, S1, S2, en las normas internacionales de información financiera, todo empieza a girar hacia la parte no financiera o la información que gira alrededor de la sostenibilidad. Entonces, ya no nada más tenemos que hablar de educación financiera, ahora también hay que hablar de la educación sostenible y de cómo eso va a empezar a mover la aguja. Y respondiendo tu pregunta, Carlos, algo que me parece extremadamente interesante para activar esto en México es precisamente un tema de coyuntura económica. Estamos en un momento de pues mucha adversidad, vamos a decir, pero al mismo tiempo la política monetaria se está empezando a mover. De repente estábamos muy cómodos con CETES, ¿no? Y libres de riesgo al 13%, todavía la tasa CETES sigue bastante altita, ¿no? Entonces, conforme eso empieza a disminuir, los traders nos tenemos que mover hacia otras cosas que nos puedan dar rendimientos similares o rendimientos altos y empezar a integrar un poquito la apuesta al riesgo, ¿no? Literalmente esa máxima financiera del que no apuesta no gana. Creo que eso nos va a empezar a movernos un poquito hacia otros mercados y otras situaciones y salirnos de la comodidad de los CETES. ¿Qué opinas, Lilian? Creo que es 100%, creo que es un muy buen momento, hay muy buenos precios, hay movimiento, entonces, creo que no está padre tener nuestro dinero sentado, nuestro dinero durmiendo en la cuenta del banco, en el colchón, en efectivo, lo que sea. Creo que es empezar, o sea, es empezar con poquito, empezar poco a poco, ir conociendo qué instrumentos hay en el mercado, ir conociendo qué existe, cómo se come, cómo se hace, cómo se ve. Yo siempre digo de que somos expertos en algo, ¿no? Tenemos una marca favorita o una comida favorita, lo que sea. Entonces, no sé, si tu café favorito, Starbucks,
ok, Starbucks es una compañía en la que tú puedes invertir acciones, ¿no? Y tú compras café todos los días en Starbucks. Seguramente es por algo. ¿Por qué? Y empiezas, ¿no? Ok, es una compañía que vende tanto en el mundo y, pues es una buena opción, voy a comprar una acción de Starbucks. Y así, poco a poco, con cosas que yo creo que ya conocemos, pero nada más convirtiéndolas de otro punto de vista, ¿no? Entonces creo que empezar a investigar, leer, ver qué está pasando en el mundo, porque nos afecta, vivimos en un mundo globalizado que si pasa algo en China, nos afecta, ¿no? Entonces no nos salvamos totalmente y creo que es eso, o sea, a mí misma me da miedo y yo vivo todos los días conociendo qué pasa que todo y teniendo los datos ahí, entonces creo que es eso, empezar como romper esa barrera con el miedo de que vas a perder tu dinero, seguramente tantito, seguramente no, pero conocer, leer, saber y empezar. Eso para mí sería como mi consejo del día de hoy. Roberto, Armando, por qué los mexicanos deberían de empezar a interesarse por este tipo de opciones tecnológicas? Es la oportunidad de empoderarnos y tomar control de nuestras finanzas. Lo que dice, ser curiosos, buscar la información y tomar las riendas del futuro de nuestro dinero. Creo que ahí es donde está la gran oportunidad. Nunca había habido tantas opciones disponibles, entonces simplemente elijan alguna, prueben la que les funcione y hacernos responsables de ese futuro. Sí, yo creo que es una etapa, como dice Armando, que no tiene una comparación en la apertura que tenemos hacia la tecnología y creo que coincido con él que es un momento en que la ciudadanía se aproveche y además apropie también de este tipo de recursos para hacer inversiones, porque al final de cuentas hemos hablado también de los retos, pero también yo creo que la oportunidad está en mirar hacia las regulaciones, hacia los procesos que están siguiendo países como los que están en Europa, en Estados Unidos, porque ofrecen una oportunidad para poder navegar con esta incertidumbre. Al final de cuentas, algo que debemos comprender desde el año 2008 es que la incertidumbre llegó para quedarse y el día de hoy la máxima que debemos manejar para poder probar este tipo de herramientas es que podemos navegar contra esta incertidumbre a través de las inversiones, a través de la información y ustedes que están aquí sentados se pueden convertir también en personas que contribuyan a la difusión de estas herramientas a través de podcasts, a través de grabaciones donde hablen de las experiencias, porque las experiencias permitirán que otras personas inviertan, pero también que las compañías tomen retroalimentación acerca de su propia vivencia, de lo que están viviendo ustedes y mejorar este tipo de aplicaciones. Así que yo creo que es fundamentalmente eso. Pues muchas gracias a los cuatro, Armando, Bernardo, Roberto y Lilian. Ha sido un placer. Muchas gracias al público. Esperamos que esta conversación va a seguir más allá de este panel en hoy y mañana. Y pues bueno, espero que todos disfruten mucho del evento. Aprovechen para aprender, para platicar, para hacer contactos. Y pues bueno, mucha suerte a todos y muchas gracias de nuevo. Gracias. Gracias, gracias. Es un placer. Gracias.